Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. La Argentina sigue sosteniendo un lamentable récord de víctimas, especialmente de mujeres, producto de violencia doméstica, pero no siempre la violencia doméstica es la que podemos entender a priori, lo que nos viene a la cabeza, por supuesto. Relaciones de pareja, matrimonios, relaciones intrafamiliares, pero también existe otro tipo de femicidios que tienen que ver con un tercero que tenía cercanía, que por ahí no es familiar, no es pariente, pero que sí tiene un trato cotidiano. Algo de esto pasó hace 6 años en Buenos Aires. La noticia nos sorprendía por el impacto. Una chica, una joven argentina, había en principio desaparecido. Después la historia te contará que Ángeles Rawson finalmente fue asesinada, que sus restos fueron dejados en otro lugar. Y apareció la investigación, la cuestión policial, la cuestión judicial, pero también aparecía la cuestión de las emociones. Lo que nos pasó a todos los argentinos en ese momento, en ese 10 de junio, donde dijimos, ¿qué nos está pasando? Y creo que esta es un poco la pregunta de hoy. Digo, como una suerte de apertura, más allá que sean 6 años de que no tengamos ángeles entre nosotros, la pregunta es, ¿qué nos pasa? Digo, uno podrá decir, locos hay muchos, asesinos hay muchos, lamentablemente. Pero ¿qué pasa por la cabeza de alguien que con un trato cotidiano un día resuelve, decide atacar a una chica, atacar a una joven, matarla, llevar los restos a otro lado? Digo, ¿qué es lo que pasa? Y si esto fuese un caso en años, diríamos, bueno, está bien, está mal, pasó, pero cuando esto aparece más de una vez, me parece que nos tenemos que empezar a preguntar, como se decía, ¿qué nos pasa? Digo, ¿en qué punto de nosotros mismos como sociedad rompimos absolutamente todo tipo de código? Todo tipo de límite. En un programa que justamente nació hace muchos años para conocer límites. Y esto es un límite que, la verdad, no sé en qué momento se partió. Algunos me podrán decir desde lo periodístico, bueno, hay muchísimos casos a lo largo de la historia reciente de la Argentina. Sí, y ese es el problema. Las mamás, los papás, hoy trabajan en la prevención, trabajan ayudando a las familias, dando charlas, conferencias, fundaciones, organizaciones. Hace 2 meses tenemos otra mamá, y me tiembla la voz con esto, que también había perdido a su hijo. Y te contaba acá lo que era la vida cotidiana de ese chico. Y cómo se le transformó la vida. Y cómo pudieron reconvertirse de alguna manera, eso, su familia, sus amigos, pensando en los que están vivos. Y en los que tienen que seguir estando vivos. Vamos a estar charlando con la mamá de Ángeles. Para recordar un poco también cómo era Ángeles, digo, no solamente con la cuestión judicial. ¿Qué está haciendo ella hoy? En dónde está haciendo su aporte valiosísimo desde su experiencia y de todo lo que seguramente ha aprendido en estos años. De todo esto vamos a estar hablando en esta edición de Límite 24. Pausa y empezamos, dale. Porque si él se hubiera salido realmente con la suya, yo hoy la estaría buscando. La estaría buscando. Mi hija sería relleno orgánico. Era lunes y los lunes la Mumi llegaba con mucho hambre. Yo estaba cansada y pensaba en que me tenía que ir a dormir temprano, porque al otro día tenía que madrugar. Y ahí fue cuando fui a la cocina y se me ocurrió mirar el reloj. Y eran las 9:15, el horario que Mumi llegaba a casa de la clase de inglés, pero Mumi nunca llegó. Mi nombre es Jimena Duris y soy la mamá de Ángeles Rawson, y ese día, 10 de junio del 2013, mi vida y la de mi familia cambió para siempre. Gracias a la gente amiga y al colega,
un gran amigo vecino San Isidro que nos permitió hacer esta suerte de introducción para presentar ahora sí a Jimena. Jimena, gracias primero por venir y por estar acá. No, gracias a vos, Eduardo. A ver, no, antes de meternos en la historia, contanos y recordanos un poquito cómo era Ángeles. ¿Cómo era su vida cotidiana, sus amigas? ¿Cómo era? Mira, era un personaje. Yo siempre digo que era como una nena que vivió como muy velozmente. O sea, por ejemplo, el otro día descubrí en su... Yo miro mucho su Facebook, que ahora es una cuenta, ¿cómo se llama? ¿Pública? No. Facebook, cuando es un caso público, ahora ha decidido... son cuentas en memoria y solamente pueden visitarla las personas que hayan sido amigas de, o sea, contactos de ella anteriores. Porque si no, bueno, de este tipo de Facebook se puede extraer mucha información y manosearla, ¿no? Claro. Eso fue, por ejemplo, una cosa que pasó a partir del caso de Ángeles, del manejo mediático tan terrible que hubo y de las fotos de Facebook de ella y de mi Facebook. Bueno, la empresa Facebook decidió hacer estas cuentas conmemorativas a partir de casos públicos, ¿no? Bueno, y en ese momento no existía, acuérdate que estamos hablando de 6 años atrás, y recién los primeros WhatsApp se hacían con BlackBerry y el que tenía un BlackBerry era millonario. O sea, no existían los teléfonos, los smartphones, no existían todavía, ¿no? O eran para gente muy pudiente. Con lo cual el WhatsApp no era algo que se utilizaba frecuentemente como lo tenemos ahora. Entonces ella se manejaba mucho por el Facebook y por el chat de Facebook. Sí. Y por el Messenger, ¿no? De los ladrillitos, ¿no? Que teníamos. Y ella siempre hacía como posteos, ¿no? Y eso dentro de su mundo, porque a ella le gustaba mucho lo que era el mundo del fandom, que es el mundo del anime, El Señor de los Anillos, hay todo como sí, toda una cultura. Una cultura, sí. Claro. Bueno, ella era fanática del anime, le gustaba mucho interpretar personajes de anime junto con sus hermanos, porque ellos tenían como todo un grupo. Y por eso no era una chica que conocía la noche, por ejemplo, ni iba a boliches, ni tomaba, o sea, estaba, digamos, en el otro bando, digamos, en el bando de los nerdis, digamos, de alguna forma. Y sin embargo, a pesar de su corta edad y a pesar de esta fantasía que ella tenía, qué sé yo, era una chica que tenía una claridad de conceptos poco comunes en una chica de 16 años, o de 15, o de 14. Y a mí me asombraba, porque ella era callada, ¿no? Pero era muy asertiva. Entonces, por ejemplo, ella le daba mucho valor a todo el tema que era al patriotismo. Mira. Era fanática de Belgrano, por ejemplo. Pero fanática, o sea, así como era fanática de un personaje de anime, ella era fanática de Belgrano. Y ella te hablaba de Belgrano y te decía que Belgrano, y te discutía a muerte, y se plantaba de una manera sin violencia ni nada, porque era una chica tranquila, pero con una firmeza. Lo mismo que el denunciar, ¿no? O sea, yo siempre cuento esto porque fue algo que a mí me impactó mucho con el caso de Candela, con quien ahora soy amiga de la mamá. Y ella puso: señores políticos, no queremos inseguridad, queremos salir a jugar a él, y no queremos más candelas. Y ese posteo en una chica en ese momento ella tenía 14 tenía. Verlo así en una cuenta de Facebook, que no es lo habitual. Y con eso, de esas cosas muchísimas. Jimena, ahora sí, quiero un poquito, no a los 6 años, sino un poquitito antes. Hablamos un poco de cómo era su vida cotidiana.
¿Cómo era el trato de ustedes con el que después iban a descubrir era el responsable con Mangieri? Digo, porque era una persona, como hablamos a la apertura, a la editorial, ¿no? Alguien, se me ocurre, al portero del edificio, había un trato, había una confianza, había un trato cotidiano. Hace 11 años que era el portero del edificio. Tenía la llave de todos los copropietarios. Mira, justo venía hablando con el muchacho que me trajo. Claro, desde afuera no se puede entender el vínculo que este hombre tenía con los 14 copropietarios del edificio, porque encima no éramos un edificio enorme. Él mostraba una cara como buen psicópata porque es un psicópata de libro, como buen psicópata que es, él mostraba una cara de una persona muy amable, de una persona muy confiable, de una persona que ayudaba a los viejitos, de una persona que nunca tuvo nada que sospechar. Yo te lo digo porque nunca había tenido un problema. Sé que había tenido un problema, pero eso saltó después. Claro. Pero no con los copropietarios. De hecho, yo estuve hablando después con una de mis vecinas, que tenía 2 chicas adolescentes, y ella me decía, no, te pido por favor, Jime, que no te des, pero ni cero de manija, porque yo estando Emilia durmiendo la siesta, ella tenía una chica un poquito más chica que Ángeles, ha entrado Jorge, le decíamos Jorge, a cambiar una bombita a casa estando Emilia sola durmiendo la siesta, con lo cual no te haga, o sea, a nadie. Claro, sí. A nadie no se le ocurre pensar, de hecho, en un inicio muy temprano, hasta que, porque él cae enseguida, digamos, el 15 a la madrugada ya cae imputado, pero a los vecinos les costó entender que esa persona era la misma que había hecho esa cosa tan atroz. Y de hecho a nosotros como familia nos costó mucho. Claro, porque además, digo, más allá de la agresión que había sostenido, del asesinato que él produce, digo, el después, todo pasa a ser una trama tremendamente, bien decías vos, sacada del libro, digo, psicópata del libro, digo, cómo trata de deshacerse de su propia responsabilidad de la manera más atroz, ¿no? No hay otra palabra. Digo, esto de no solamente había agredido, había matado, sino que además trata de desprenderse de la prueba. Si le salía el crimen perfecto, ¿eh? O sea, él la puso en un contenedor sin saber que 3 meses antes habían puesto las cintas en el SEAMSE para ¿cómo se llama? Separación manual. Claro. Esas las pusieron en enero. En junio él la tira que no fue en un camión pato, esos camiones que están entonces. Fue en un contenedor acá cerca, en Balbín y General Paz, donde apareció el cuaderno de comunicaciones. Todos esos contenedores iban directo a relleno orgánico. O sea, él me iba a condenar a mí y a mi familia, pero especialmente a mí, como su mamá, a no encontrarla nunca. Eso creo que es... ¿Quién te avisa a vos de que habían encontrado el cuerpo? ¿Fue la policía, el fiscal? Mira, no, fue una prima mía. O sea, fue todo tan loco, tan arrebatado, porque además era un lunes. Imagínate, yo como cuento en la nota con Augusto, yo me percato que ella estaba desaparecida cuando no vuelve de su clase de inglés, porque los lunes ella tenía un horario así, gimnasia, volvía a casa, a veces no volvía a casa, a veces se quedaba con una compañía estudiando, comía, o se iba a lo de mi mamá, 12:30 salía para el colegio hasta las 7:30, 7:30 clase de inglés a las 8, de 8 a 9, así era todo el día. Y de nuevo, no estaba el WhatsApp. Seguro, sí. No solo no estaba el WhatsApp, sino que en los colegios no permitían tener celulares. Con lo cual nosotros ya sabíamos que los lunes era un día que no nos íbamos a hablar por teléfono. Cuando habitualmente ella a mí me mandaba 3 o 4 mensajes por día. Hay un punto, me parece que quiero compartir, refrescarlo a la gente y también compartirlo con vos, que tiene que ver con una vez que se acciona la investigación policial, la justicia,
Diré, si lo tenemos, vamos a un momento, me parece que hay un punto bisagra en parte de esta historia, ¿no? ¿Lo tenés por ahí? El tribunal resuelve. Primero, rechazar las instancias de nulidad promovidas por la defensa de Jorge Néstor Mangieri, artículos 166 sucesivos, a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, condenar a Jorge Néstor Mangieri, de las demás condiciones personales que obran en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de femicidio en concurso ideal con los delitos de abuso sexual y homicidio agravado por su comisión criminis causa, estos últimos en concurso material entre sí, cometidos en perjuicio de Ángeles Rawson. No te voy a preguntar qué te pasó en ese momento, sino digo, al día siguiente. Ese es el momento que yo siempre, en el que trabajo con todas las víctimas, con las que acompaño. Yo en este momento estoy trabajando por dos caminos. Por un lado, en el Observatorio de Ley de Víctimas, que es algo que se crea con la Ley de Víctimas del Ministerio de Justicia. Y por otra parte, estoy extracurricularmente con género, con víctimas de violencia de género. Y ese es el punto de que la justicia llega. Claro. Y a mí justamente lo que más me gusta, lo que más creo que puedo ayudar es en ese momento, en el momento del juicio y en el momento de la sentencia. Porque por más que se haga justicia, el nene o la nena no vuelve. Claro. Entonces sentís una especie de alivio, pero automáticamente se te cae el cajón así, ¡pa! Porque es ahí donde te das cuenta que ya está, ya terminó, pero vos te quedas igual, o sea, quedó la situación del imputado procesalmente justa y esa persona no va a volver nada, pero tu hija no resucita. ¿Era lo que esperaban, digo, vos, tu familia, tus abogados? ¿Era el fallo este? Sí, lo esperábamos porque primero que había un ADN que era incuestionable, por más que los medios y Pierre se hayan hecho cargo de generar muchas nulidades, pero el caso no era un caso difícil, era un caso simple. Fue más lo que embarraron la cancha los medios que lo que era en sí el tema del homicidio, justamente porque había un ADN y por las abrasiones que tenía Mangieri, por las heridas de Mangieri, por las escoriaciones que tenía la nena. Criminis causae quiere decir que se comete un crimen para tapar otro. El crimen original fue tratar de violarla. Seguro, ella tenía en la zona de los muslos, de la cara interior de los muslos, escoriaciones, o sea, abrasiones, moretones, consistentes con el tratar de abrirle las piernas, digamos, ¿no? Como ella no se dejó, entonces él la mata. Y después viene lo que siguió. Y después lo que siguió. Jimena, ¿te quedas un ratito más? Sí, porque quiero charlar con vos de algo que pasó hace muy poquito y que también tiene que ver con tu trabajo y tu aporte a la sociedad de tu lugar, que tiene que ver con este programa de educación en valores. Sí. Hacemos una pausa y charlamos un ratito de eso. Dale. Bueno. Gracias. Pausa, volvemos. Dale. Esto es para no que quede acá en cenáculo, sino para que esto pueda llevarse a colegios, a las casas, a las instituciones, a las distintas organizaciones no gubernamentales, a los lugares de decisión. Y esto tiene que ver con generar las condiciones para una sociedad más justa, una sociedad justamente con
con la posibilidad de que la educación, que el esfuerzo transmita, que se pueda pensar no solo en el hoy, sino en las generaciones que siguen. Saben que llevo 10 años recorriendo el país tratando de que la educación en valores se convierta en política pública y es el primer municipio que abre las puertas. Sencillamente, ¿qué queremos con el programa? Que los argentinos, que son más buenos que malos, aflore lo bueno que tiene la población argentina. El primer lugar de Argentina en que la educación en valores se asume como política pública. El programa es amplísimo, va a todas las áreas. El intendente, la primera vez que me vio, que fue en un evento que yo hablé, quiso hablar conmigo y nos reunimos desde marzo. Y no, dijo, las puertas de San Isidro están abiertas para que usted aplique el programa como usted considere que es. Hilda Molina, esta médica cubana divina, que tenemos con Mira Horarios para que un día nos visite, fue de alguna manera la impulsora de esto, pero ahí estabas vos también, había mucha gente, ¿no? Gente que trabaja con reclusos, gente que trabaja con valores sociales. ¿Por qué? ¿Por qué estabas ahí y de qué se trata este programa? Bueno, porque yo creo que realmente, como Hilda, los argentinos tenemos valores intrínsecos que ni siquiera somos conscientes que tenemos. Mira, hubo 2 episodios que los voy a poner en 2 contextos políticos diferentes para que vean que no es una cuestión política. Las inundaciones de La Plata hace 4 años y pico atrás, y la situación de la gente sin techo o los indigentes en este invierno pasado. Fueron 2 administraciones diferentes. Seguro, sí, más y sin embargo, frente a la emergencia social, el 80% o más del pueblo argentino salió a donar, a dar, a movilizarse. Instituciones, personas, gente de todo. Aparece una vez más el espíritu solidario, ¿no? Claro, eso que yo vi, que no tenía color político, que no tenía edad, que no tenía nada. Salimos todos, ¿qué podemos hacer? Bueno, lleva, aunque sea un paquete de arroz, no importa, pero tu tiempo, lo que sea. Esa Argentina todavía está. Está y seguramente va a seguir estando. Jimena, tengo que ir cerrando. Quiero agradecerte primero por haber venido. Sé que los tiempos tuyos son muy complicados por la cantidad de cosas que haces. Y nada, darte yo lo que fuerza. te quería contar es simplemente que, bueno, que mi valor, el valor por el cual yo estoy en este programa, que soy embajadora, porque el programa tenemos embajadores, es el perdón justamente, porque creo que el perdón es lo que hace que nosotros podamos seguir adelante en la convivencia con nuestros conciudadanos. Gracias por haber venido, Jimena. No, muchas gracias a vos, Eduardo. Y un beso a Mumi. Bueno, le mando. Nos vemos. Chao. Hasta la semana que viene. Gracias.